¿Qué tal, Pancho? Un gran abrazo, muy buenas noches a todos, bienvenidos a Somos Nosotros y por supuesto bienvenido Pancho Olivera a nuestro equipo, un querido amigo, compañero de tantos años, que bueno, por supuesto nos va a ayudar hoy a coordinar el programa y desde luego nos va a interesar su impronta, su opinión, así como la semana pasada también aprovechamos y le agradecemos mucho también al querido Hugo Machiavelli que nos ayudó a presentar el programa. Pero bueno, definitivamente Pancho, en principio el próximo lunes terminan los 9 días de la cuarentena extrema que anunció el presidente Alberto Fernández. Recordemos que el decreto efectivamente rige hasta el 11 de junio, pero en principio la cuarentena extrema terminaba este lunes y bueno, veremos si efectivamente esto se cumple. No es un dato menor para la política, para la economía. Sabemos que desde la provincia de Buenos Aires, bueno, naturalmente ante la enorme preocupación por la situación sanitaria en el conurbano, la intención del gobierno de Axel Kicillof es pedir que se mantenga la cuarentena extrema por lo menos por 2 semanas más, pero me contaba esta tarde Beto Valdés, y seguramente Pancho va a dar más detalles en un ratito, que el presidente en principio quiere cumplir la palabra. Él dijo que a partir del lunes se reabre la actividad tal como venía restringida hasta la vigencia de esta nueva determinación. Y bueno, tiene una lógica. El presidente dice, si ya arranco mintiendo en esta oportunidad, cómo administrar las cuarentenas intermitentes, que es lo que parece que se viene a partir del 11 de junio. Por supuesto, reaparece la polémica sobre, bueno, qué va a pasar con las clases, porque en principio el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se había comprometido a acompañar esta, digamos, cuarentena extrema que pidió el gobierno, pero por 9 días. Veremos qué es lo que se decide en principio respecto del tema de las clases y por supuesto la información que seguramente tendremos en el programa, pero es un factor que sigue generando mucho fastidio en todos los sectores, una enorme además injusticia, donde los alumnos en el conurbano tienen los colegios cerrados, mientras que en la capital se mantenían abiertos hasta que se tomó esta determinación. Pero claro, la realidad es que el frente sanitario es desolador y sigue siendo desolador, incluso no solamente para el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que por supuesto gobierna el territorio más conflictivo y a la vez el que más tiene que cuidar el gobierno mirando la campaña electoral. Pero la situación en Córdoba, la situación en Santa Fe y en Córdoba particularmente empieza a ser muy preocupante. Desde luego que sin vacunas, o por lo menos sin la cantidad de vacunas suficiente, el plan de vacunación evidentemente y la falta de vacunas es algo evidente. Si uno mira los números de lo que ha sido la vacunación durante estos días feriados, y da ganas de llorar. Menos de 50.000 personas por día se han vacunado en estos últimos 3 días, un promedio que no alcanza ni a los 80.000 por día. En ese ritmo, bueno, lógicamente cada vez los contagios se aceleran, lógicamente también los fallecimientos. Estamos por arriba de los 35.000 contagios por día, estamos arriba de los 500 muertos por día, con una situación, por supuesto, de creciente ocupación en lo que es, lógicamente, el sistema sanitario, prácticamente 19 días de récord consecutivo en la ocupación de camas de terapia intensiva. Bueno, todo esa es la consecuencia de seguir insistiendo con un plan de vacunación que no ha dado resultado. Pensemos que llevamos casi 1 año y medio de esta pesadilla, y la Argentina, el gobierno argentino, bueno, sigue ignorando la solución de las vacunas que fabrican los laboratorios de los Estados Unidos, que por otras partes son laboratorios que están en la Argentina de toda la vida, Johnson & Johnson, Pfizer.
Bueno, por supuesto no el caso de Moderna, pero se insiste obviamente en esa situación y se torna lógicamente ya también inaceptable, porque al mismo tiempo el maltrato contra la gente que quiere trabajar, lo que hemos visto otra vez en los accesos entre la capital federal y el conurbano en las últimas horas, con trabajadores esenciales, trabajadores incluso de la salud, que tienen dificultades para llegar a sus lugares de trabajo. La situación, por supuesto, es complicada, y para la economía, naturalmente, son todas malas noticias. Una economía que, por otra parte, ya no tiene resto ni en el Estado ni en el sector privado. Incluso la clase media, que prácticamente, bueno, liquidó parte o el total de sus ahorros en el último año y medio para sobrevivir. El Estado ya no puede emitir lo que emitió el año pasado. Piensen que, por ejemplo, se ha anunciado en estas últimas horas una asistencia que no alcanza ni a un quinto o a un cuarto de lo que se emitió el año pasado por el famoso IFE. Y por supuesto hay muchas presiones políticas porque eso retorne, y como la Argentina no tiene crédito, porque ya a esta altura del partido me parece que es una anécdota, yo no diría tal vez una anécdota, podríamos decir, es un detalle burocrático si la Argentina va a entrar en default o no va a entrar en default con el Fondo Monetario, con el Club de París, porque la realidad es que la Argentina, antes de las elecciones, no le va a pagar un centavo, ni al Club de París, ni al Fondo Monetario Internacional, y en todo caso todo eso quedará para discutir después de las elecciones. Está claro que el kirchnerismo duro, bueno, sigue marcando la cancha. Hemos visto prácticamente el Exocet, que desde el Instituto Patria se tiró contra la negociación con el Fondo Monetario, contra la negociación con el Club de París en las últimas horas, retomando, digamos, un discurso que en una época un poco, no digo que se escondía, pero que no se presentaba, en fin, con la virulencia y con la presencia que hoy hasta el propio presidente formula en este tipo de mensajes. Pensemos que la diputada Fernanda Vallejos había sido muy protagonista del proyecto de estatización de Vicentín, y en ese momento el presidente Alberto Fernández hablaba de las ideas locas. Bueno, todo eso evidentemente ha cambiado, y aparece un fenómeno que a mí me parece muy interesante para discutir, que es esta idea que lo hemos mencionado otras veces y otras semanas en el programa, que es que de alguna manera la campaña electoral ahora es el vamos por todo. Es decir, no aparece la estrategia, que bueno, el sumum de esa estrategia fue el Alberto moderado en la campaña electoral del 2019. Hoy Alberto aparece con mensajes, bueno, que resultan incluso hasta más extremos y de alguna manera más intervencionistas en materia económica de lo que la propia Cristina formulaba cuando le tocó estar en la presidencia. Pero es evidente que allí es donde se está marcando la cancha. Cristina finalmente ejerce un dominio total en materia de política económica, en materia de política sanitaria. Todas las decisiones vinculadas a estas cuarentenas extremas, bueno, tienen que ver obviamente con cuidar los intereses de lo que ha llamado Beto Valdés en este programa la Liga Bonaerense, y las dificultades que semana a semana nos cuenta Cecilia Bufflet del pobre Martín Guzmán lidiando con una economía donde los mensajes obviamente son tan contradictorios. Y bueno, y por supuesto lo que rige en definitiva es el plan económico y el diseño que ha formulado desde la provincia de Buenos Aires y que ha reclamado Cristina con el asesoramiento de Axel Kicillof, mantener la confrontación contra el sector financiero, contra el sector empresario, poner toda la responsabilidad de la inflación en el sector privado, no reconocer obviamente ninguno de los errores que ha cometido el gobierno, responsabilizar incluso a la oposición por la tragedia sanitaria, y bueno, y desde luego un escenario en el cual
finalmente la respuesta al drama sanitario sigue pasando por las cuarentenas extremas, ahora las cuarentenas intermitentes, una enorme incertidumbre sobre cómo sigue, en definitiva, el plan sanitario a partir del mes de junio. Pancho, vamos a presentar el programa. Le preguntamos a Adolfo Rubinstein, el último ministro de Salud de la administración Macri, bueno, ¿cuál es el cuadro de situación y cómo la Argentina, bueno, va a poder administrar lo que el gobierno ahora quiere presentar como cuarentenas intermitentes? ¿Eso es posible o vamos a terminar todos más locos que el año pasado, con esto de entrar y salir, encierro y no encierro, una situación que incluso mirando a los sectores, digamos, más jóvenes de la sociedad, puede traer dificultades todavía mayores a las que hemos tenido el año pasado? Pero escuchemos a Adolfo Rubinstein y presentemos toda la información que ya tenemos en el programa.